¿Cómo les va? Buenas. Hola, Damián. Hola, Manuel, también. ¿Cómo han estado, chicos? Todo bien, profe. Bien. Habíamos comenzado la clase pasada haciendo un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, habíamos visto la primera parte sobre sistema. No recuerdo si llegamos hasta progresión aritmética, pero sí vimos la primera parte sobre base de conteos. Sistema de numeración y base de conteo. Vimos algunos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema? O si no, continuamos. Bien, vamos a continuar entonces con progresión aritmética, que habíamos comenzado a ver. Vimos la fórmula del término general, el cálculo, la fórmula para realizar el cálculo del número de términos, y vimos algunos ejemplos. Y vamos con las operaciones. De la operación hemos visto, y lo tienen ustedes en la teoría, sobre la adición. Recordemos que cuando hablamos de adición nos estamos refiriendo a la suma, ¿sí? Donde A más B es el sumando, ¿sí? De la suma, y ahora vamos a ver cuando tenemos el caso de la adición, la adición en base distinto de 10, ¿sí? Recordemos que nosotros hemos visto que en la adición, en una base de conteo distinta de 10 la base, teníamos la cifra y donde la ubicación de los números, ¿cómo sumábamos? Teníamos el primer orden, segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. Algo que teníamos que tener en cuenta si es una base distinta de 10, es la base con la que contamos. Si nosotros tenemos unas cifras de números y tenemos que realizar la suma en base 7, entonces recordemos que el valor que nosotros tenemos que obtener tiene que ser menor a la base, nunca mayor. En el ejemplo dado está claro, que ahora yo se los voy a mostrar. Acá nosotros hicimos, si tenemos nuestra cifra 5343 en base 7, 4354 en base 7, 2662 en base 7. Entonces, a esto es lo que yo me refería, ¿sí? Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en el primer orden tenemos la suma de 3 más 4 más 2. Si nosotros sumamos 3 más 4 más 2, nos da como resultado 9. Entonces, al ser 9 mayor a la base, y nunca el resultado tiene que ser mayor a la base, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la base. En este caso, la base es 7, ¿sí? En este caso, nuestra base es 7, entonces lo que hacemos es 9 dividido 7, ¿sí?
El resultado de acá nos va a dar el resultado de acá lo vamos a considerar una cantidad de grupos. Este resultado que yo tengo acá lo vamos a llevar al siguiente orden. El residuo, porque a nosotros nos interesa el residuo, es lo que vamos a colocar como resultado debajo de la suma. El 1 del cociente lo llevamos al siguiente orden. Entonces, en el segundo orden, voy a sumar 1 más 4 más 5 más 6. Si nosotros realizamos esta suma, vamos a obtener como resultado 16. Otra vez, como es mayor a la base, lo llevamos a base 7, dividiéndolo. Entonces, si hacemos 16 dividido 2, perdón, 16 dividido 7, este es el número de grupo que obtuvimos, 2 en nuestro residuo, que es el que nos interesa. ¿Sí? O sea, en este caso a nosotros nos interesa el residuo, no el cociente. Recuerden eso siempre, chicos. Entonces, el 2, el número de grupo que formamos, lo llevamos al siguiente orden, ¿sí? Y en el siguiente orden, entonces vamos a sumar 2, ¿sí? Del cociente anterior, más 3, más 3, más 6. Si nosotros realizamos la suma, esto nos va a dar 12, 14. Sigue siendo mayor a la base, entonces lo llevamos a base 7 y vamos a obtener como residuo 0. ¿Sí? Como residuo 0, el número de grupos que es 2, lo pasamos al siguiente orden. Y así sucesivamente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Y qué pasa si no supera la base? Como si no supera la base. O sea, suma los números y da 6, por ejemplo. Pongo 6. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Si es menor a la base, no hay ningún inconveniente. Pongo ese resultado, ¿sí? El problema es cuando es mayor a la base. Cuando es mayor a la base, lo divido por la base, ¿sí? El residuo es el resultado que voy a poner y lo del cociente lo paso al siguiente grupo, ¿sí? Sí. Bien. Bien. Y así sucesivamente, chicos, con respecto a la adición, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos los aplicativos? ¿Sí? Como en el ejemplo que tenemos acá. Acá tenemos un aplicativo, dice que si A más B más C es igual a 12, ¿sí? La suma dice B2A en base 7 más C3B en base 7 más A1C en base 7, ¿sí? Entonces, volvemos a ubicar, ¿sí? La cifra, es recomendable ubicar una debajo de otra, eso siempre háganlo. Entonces nuestra primera cifra es B2A, nuestra segunda es C3B y nuestra tercera cifra A1C, todas en base 7. En el primer orden vamos a sumar, fíjense, A más B más C. Yo sé que A más B más C es igual a 12. O sea que en este caso también es mayor a la base, lo que hacemos es llevarlo a base 7. 7 por 1 7, al 12 5, 5 de residuo, ¿sí? Y 1 el grupo que formé lo paso al siguiente orden. Entonces coloco 5 y 1 al siguiente. Sumamos 1 más 2 más 3 más 1. A ver qué resultado nos da acá. Fíjense, 1 más 2, 3, 6, 7. ¿Sí? Ahí viene la pregunta a la que hicieron recién, ya me parecía. 7, no, 7 es igual a la base. Recuerden que tiene que ser menor a la base, no menor o igual. Entonces, 7 dividido 7, ¿sí? 7 por 1 7, 7 es 0, 0 es mi residuo. Colocamos 0, el 1 lo llevamos al siguiente grupo. Al siguiente orden. Que en el siguiente orden entonces vamos a sumar 1 más B más C más A. 1 más B más C más A. Yo sé que A más B más C, o B más C más A, o A más C más B, es igual a 12. ¿Sí? Entonces 12 más 1, 13. Lo llevamos a la base 7.
7 por 1 es 7, al 3 es 6, 6 es mi residuo, el 1 pasa al siguiente orden. 6, 1 al siguiente orden, pero como no tengo más que sumar, bajamos el 1 como está. Por eso es importante que siempre ustedes miren con detenimiento los números con las cifras, ¿sí? La cifra tiene que estar bien determinada y ver bien lo que se solicita o lo que se está planteando, como en este caso, porque en este caso tenemos las letras nada más, ¿sí? Sabiendo que m más c es igual a 12, se pide realizar la suma de estas cifras en base 7. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Tema que hemos visto. Sí, profe. Ese sí lo. Bien. No viene mal de todas maneras hacer el repaso que estamos haciendo. Bien. Y yo les di una ejercitación, ¿sí? Donde ustedes tenían que calcular la suma sabiendo que x más y más z es igual a 14. Si no lo hicieron al ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan, porque es una manera de realizar la práctica, ¿sí? Entonces, la suma de x más y más z igual a 14 y se pedía hallar la suma de x y 5 en base 9, esto es 5, ¿sí? Más iz4 en base 9, más zx8 en base 9. Bien, después comenzamos a ver la suma de una progresión aritmética. Entonces recordemos que en la suma de una progresión aritmética nosotros tenemos que tener en cuenta las razones, ¿sí? Entonces a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta la enésima. Teniendo en cuenta la fórmula, ¿sí? Para la suma de una progresión aritmética vamos a utilizar la suma va a ser igual S igual a sub 1 más N sobre 2 por N. Recordemos que N es el número de términos, ¿sí? Y acá tenemos un pequeño ejemplo, la suma de 4 más 7 más 10 más 64. Si nosotros miramos bien la razón de esta progresión, en esta progresión aritmética va de 3 en 3. ¿Sí? De 4 a 7 tengo 3, de 7 a 10 tengo otros 3, y el término enésimo es 64. Vamos a suponer que acá nosotros no conocemos la cantidad de términos, ¿sí? Tenemos el término enésimo, tenemos el primer término y el enésimo término. No sabemos la cantidad de términos con la que contamos en esta progresión aritmética. Entonces, al no conocer el número de términos, entonces vamos a buscar de qué manera nosotros vamos a saber de cuánto término está compuesto esta progresión aritmética, y utilizando la siguiente fórmula. A sub n menos a sub 1 dividido a la razón sumado en una unidad. Entonces, a sub n en el enésimo término o último término, ¿sí? Eso significa enésimo, menos el primero dividido la razón o distancia, ¿sí? Sumada una unidad. Entonces hacemos 64, que es nuestro último término, menos 4, que es el primero, dividido 3.
Eso nos va a dar 60 dividido 3, 20, más una unidad, 21. O sea que esta progresión aritmética cuenta con 21 términos. Ahora sí podemos emplear la fórmula para realizar la suma. Si nosotros reemplazamos en las fórmulas, tendríamos a sub 1, que es nuestro primer término 4, a sub n, que es nuestro último término 64, realizamos la suma, dividimos por 2 y lo multiplicamos por el número de términos. Entonces ahí vamos a hallar la suma de este ejemplo, que sería 4 más 64 dividido 2, que es 34, y si lo multiplicamos por el número de términos, vamos a obtener 714. O sea que la suma de esta progresión aritmética nos da como resultado 714. ¿Se entendió esto, chicos? Acá hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en la suma de una progresión aritmética. ¿Qué es? Conocer el primer término, que eso ya se sabe de antemano porque va a estar siempre bien representado. Conocer el enésimo término, y sabemos que no vamos a tener la cantidad de términos, entonces siempre para poder realizar la suma de una progresión aritmética, lo que primero tenemos que hacer es encontrar el número de términos que tiene nuestra progresión, ¿sí? Utilizando esta fórmula. Una vez que nosotros obtuvimos la cantidad de número de términos, después vamos a la siguiente fórmula y hacemos los reemplazos correspondientes. Le sumamos al primer término el último término, lo dividimos por 2 y el resultado lo multiplicamos por el número de términos de nuestra progresión. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Se entendió, profe. Bien. Bien, porque el martes que viene tenemos un parcial, ¿sí? Ok. Bien, el procedimiento del ejemplo está acá, evidentemente, la suma daba 714. Bien, unos casos particulares que debemos tener en cuenta es, ¿no? La suma de los primeros enteros positivos, la suma de los primeros enteros positivos, ¿sí? Entonces, este es un caso particular. Si nosotros tenemos esta progresión aritmética, 1 más 2 más 3, evidentemente esto es consecutivo, ¿sí? Son los primeros enteros positivos hasta el enésimo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para realizar la suma de los primeros enteros positivos es S igual a N por N más 1 sobre 2. Si nosotros nos vamos al ejemplo, si tenemos esta progresión aritmética, yo les puse dos ejemplos en la teoría, entonces 1 más 2 más 3 llegamos hasta el 10, entonces acá, ¿qué hacemos? Recordemos que n es nuestro enésimo término, ¿sí? Lo multiplicamos el siguiente, este n más 1 va a ser el siguiente a nuestro enésimo término. Entonces, si yo sé que 10 es mi enésimo término, entonces va a ser 10 por 11, que es el siguiente, ¿sí? Sobre 2, simplificámoslo, acá entre 10 y 2 realizamos una simplificación, nos va a quedar en 5, si lo multiplicamos por 11, vamos a obtener 55.
O sea que en esta progresión aritmética, de manera sucesiva, la suma es de 55 entre los términos. Estas fórmulas se emplean para evitarnos de sumar 1 más 2, 3, más 3, 6, ¿sí? 6 más 4, 10. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Bien. Todos entendieron, chicos. Yo necesito saber que todos están entendiendo estos temas, chicos. Sí, profe, yo sí. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. En la suma, ¿es necesario ponerle primer orden, segundo orden, tercer orden y así? Para. No, no, no. Ah, No, si lo tienen claro, chicos, no hay ningún problema. Yo esa explicación buenísimo. se la hice. ¿Por qué se la hice la explicación? Porque como yo el material se lo iba a enviar y se lo envié, ¿sí? Entonces para que fuera lo más claro posible, nada más, ¿sí? No Ok, hace falta. perfecto. Era para que Perfecto. ustedes identificaran dónde está el primer orden, el segundo, o sea, cómo se realiza la suma nada más, ¿sí? De 10, profe. Bien, bien. Y de este caso particular de la suma de los primeros enteros positivos, entonces, dijimos, tomamos el enésimo término, le multiplicamos el siguiente, si acá nuestro enésimo es 10, el siguiente va a ser 11, ¿sí? Dividido 2, simplificamos lo que se pueda simplificar y realizamos el producto. Acá yo le puse otro ejemplo, ¿sí? 20, o sea que el enésimo es 20, 20 por su siguiente, que es 21, se simplifica y obtenemos la suma de los primeros enteros positivos. Si tenemos un aplicativo, ¿sí? Que yo le puse acá, si tenemos la siguiente progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, hasta 25, que es nuestro enésimo término, dice que esto es igual a A más 2, ¿sí? B A más 2. O sea que acá recuerden que tenemos, ¿cuántas cifras? Acá tenemos 3 cifras, ¿sí? Esto es una cifra, B es una cifra, y A más 2 es otra cifra en base 8. Entonces, vamos a la fórmula. Acá nuestro enésimo término es 25. Entonces, 25 por 26, que es su siguiente, simplificamos 26 con 2 y multiplicamos 25 por 3, vamos a obtener 325. Recordemos que tiene que ser, como tiene que ser menor a la base, la cifra, perdón, y se pide hallar A más B. Entonces, 325 lo dividimos por 8. ¿Sí? Esto nos va a dar 8 por 5, 4 por 8, 32. O sea que acá es 0, bajamos el 5 como está. Como no podemos seguir dividiendo, colocamos 0 acá, que va a ser 40. Sigue siendo mayor a la base, volvemos a dividir por 8. 8 por 5, 40 al 40, 0. Fíjense, 505 en base 8, ¿sí? Pero este 505, ¿por qué? Porque obtuve 5 acá, ¿sí? Porque acá 4 por 8, 32. A 32, 0, no hace falta que lo ponga. Bajo el 5, no puedo dividir, pongo 0. Vuelvo a dividir por 8. 8 por 5, 40. Al 40, 0. Y estas son las cifras que yo hallé, ¿sí? 505, 505 en base 8. 505 en base 8. O sea que A más 2 me da 5, ¿sí? Para B toma el valor 0 y A más 2 me da 5 acá. Entonces ahora lo que tenemos que averiguar cuánto vale A. Ya sabemos que B vale 0. Entonces si A más 2 es igual a 5, ¿cuánto va a valer A? A vale 3. ¿Sí? B vale 0 y me pide saber A más B, 3 más 0, 3.
Bien. Después vimos la suma de los primeros pares positivos. Este es otro caso particular. Nosotros tenemos, si tenemos nuestra progresión aritmética de la suma donde dice los primeros pares positivos, entonces, ¿cuáles son? 2, 4, 6, ¿sí? 2 más 4 más 6, más 2 a la n. ¿Sí? O sea, el par positivo del enésimo término. La fórmula que vamos a utilizar es la suma para los primeros pares positivos, es n por su siguiente, ¿sí? N más 1. Entonces, vamos a un ejemplo. Si tenemos 2 más 4 más 6 más 20, que es el enésimo. Entonces, pero del enésimo término vamos a tomar la mitad. Siempre la mitad, ¿sí? O sea que 20 dividido 2 va a ser 10, ¿sí? Entonces 10 por su siguiente, ¿quién es? 11. 10 por 11, 110. Entonces recuerden que la suma de los primeros pares positivos, siempre vamos a tomar la mitad del enésimo término. Y ahí multiplicamos por su siguiente. Como la mitad de 20 es 10, entonces ¿quién es el siguiente a 10? 11. Y así podemos sacar la suma de los pares positivos. Los primeros pares positivos en una progresión aritmética. Bien. Vamos a ver. Y la tercera es los primeros de la suma de los primeros impares positivos, ¿sí? Si nosotros tenemos esta progresión, la suma de esta progresión, 1 más 3 más 5 más, 2, el enésimo término menos 1, ¿sí? Recordemos que n es el número de términos y la formulita para calcular la suma de los primeros impares positivos es S igual a n a la 2. Entonces, acá, para calcular el número de términos, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros tenemos nuestra progresión aritmética, la suma de esta progresión que dice 1 más 3 más 5 más 19, lo que hacemos es, al enésimo término, en este caso 19, le sumamos 1, ¿sí? Y lo dividimos por 2. Entonces 19 más 1, 20, dividido 2, 10. A ese 10 lo elevamos al cuadrado, porque es lo que me dice la fórmula, y vamos a obtener el resultado de esa suma, de la suma de los primeros impares positivos. Entonces, en los primeros impares positivos, para la suma de los primeros impares positivos, tomamos el enésimo término, le sumamos una unidad, lo dividimos por 2 y al resultado lo elevamos al cuadrado. Bien. Después tenemos la sustracción, que es la resta, ¿sí? Donde tenemos m menos s igual a d, m es el minuendo, s el sustraendo y d la diferencia. Para eso tenemos un teorema que dice que m es igual a d más s, o sea que es igual a la diferencia más el sustraendo.
2m, ¿de dónde surge 2m? 2m dice que si yo tengo m más d más s, si d más s es igual a m, entonces ¿cuántas m voy a tener? 2m. Recordemos que m es el minuendo. Bien, un ejemplo dice, la suma de los términos de una sustracción en 240, además, es 240. Además, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Hallar la suma de cifras del sustraendo. Este es un ejemplo de cómo aplicar el teorema, ¿sí? Por teorema, nosotros sabemos que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 2m. Dice, la suma de los términos de una sustracción es 240. O sea que vamos a tener 240 igual a 2m. Si nosotros simplificamos 240 con 2, nos va a quedar 120 acá. O sea que 120 va a ser igual, ¿quién es m? La diferencia más el sustraendo. Por eso pongo d más s. Y como me dice que el sustraendo es 2 veces más que la diferencia, esto va a equivaler a 3 diferencias. Porque si acá tengo un sustraendo y es 2 veces más, entonces voy a tener 3d. O sea que 120 va a ser igual a d más 3d. Si tengo una diferencia más 3 diferencias, voy a obtener 4 diferencias. Si yo lo simplifico con 120, voy a obtener 30 de resultado. O sea que la suma dice que es 3 veces, ¿sí? El sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Bueno, entonces vamos a tener 3 por 30. Esto es igual al sustraendo, igual a 90. Y si yo sumo las cifras, porque me pide la suma de cifras del sustraendo, entonces 9 más 0, voy a obtener 9 como resultado. Esto es un ejemplo de cómo se utiliza el teorema. Nada más. Bien. Vamos a lo que nos interesa, que es la sustracción en base distinta de 10. Acá también lo mismo, ¿sí? Lo mismo que la suma. Entonces, si nosotros tenemos nuestras cifras, esta va a estar en base 9. Si tenemos 5, 2, 4, 7 en base 9, 2, 5, 4, 5 en base 9, recordemos que es distinta de la base 10, procedemos de la misma manera que la suma, ¿sí? Esta primera columna va a ser el primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Entonces, si en el primer orden yo tengo que restar 7 menos 5, 7 menos 5 me va a dar como resultado 2. En este caso, como es menor a la base, directamente ponemos el resultado, que es 2. En el segundo orden, si yo resto 4 menos 4, me da 0. Es menor a la base, entonces pongo el resultado directamente 0. Ahora, ¿qué ocurre? Acá tengo un número que es menor a 5, ¿sí? No podría realizar la resta porque el 2 es menor que 5, entonces hacemos como hacíamos la resta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le pedimos prestado de al lado. Pero ¿qué ocurre? En este prestar de al lado, le va a prestar 1, pero le va a prestar un orden, ¿sí? Si mi orden es de 9, entonces lo que me presta es, perdón, la base, no un orden. Si mi base es de 9, entonces lo que le presta la anterior es una base. Por eso coloqué el 9 acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la suma de la base más el 2 y le restamos 5.
Entonces yo se lo anoté acá al lado, entonces 9 más 2, 11, menos 5, 6. Y ahí pude realizar la resta, y pongo el resultado que es 6. Como es menor a la base, no tengo inconveniente, entonces colocamos el 6, como corresponde. Este que le prestó 1 al de al lado, disminuye en una unidad que va a ser 4. 4 menos 2, 2. Entonces recuerden que cuando el número es menor y le pide al anterior prestado una unidad, lo que les presta es una unidad de la base. ¿Sí? No es que le presta 1, ¿eh? Acá si yo tengo 4300 en base 8, 2543 en base 8. Acá lo mismo, como el 0 es menor que 3, entonces le pide prestar al del lado, no le puede pedir porque también está en 0. Entonces este 0 le pide al anterior. Este anterior le va a prestar una unidad de la base, por eso queda en 8. Ahora sí, este le pide una unidad a este. Al pedirle una unidad, le pasa la base que es 8. Realizan la resta, 8 más 0, 8, menos 3, 5. Este quedó en 7 porque le presta una unidad al que le sigue. 7 más 0, 7, menos 4, 3. Esta quedó en 2. Al ser menor que 5, lo que hace es pedirle prestado una unidad a 4. Pero le presta una unidad de la base. Entonces, 8 más 2, 10. 10 menos 5, 5. Este quedó en 3, entonces 3 menos 2, 1. Toda la cifra está en base 8. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo era Sí, el que lo explicó el otro día, pero no me acuerdo cómo se pone? Si el 4 es el que tiene que pedir y no tiene a quién pedir. le pide al siguiente. Ah, ¿y Ah, cuál es el? Sí, claro, este de acá. sí, sí es. Y es raro. Es muy raro que vamos a suponer que acá haya un 1. ¿Sí? Si hay Claro, un sí, sí, sí. 1, Claro, exacto. y si hay un 1, y bueno, va a pedir al anterior, pero no tiene a quién pedir al anterior. Entonces, ahí directamente no puedo realizar la resta, ¿sí? Claro. En esta sustracción, ¿sí? No puedo realizar la sustracción. ¿Y ¿Se qué se pone? entendió? Nada. No se pone nada, ¿sí? O sea, se pone, no No se se puede pone, realizar. en realidad, sí, se pone no tiene solución, Ah, ok. ¿sí? No tiene solución, ¿por qué? Porque yo venía restando bien, pero al ser mi primer cifra y al no poderle pedir prestado a ninguno, ¿qué ocurre con esta operación? Queda incompleta, ¿sí? Y al quedar incompleta y encima estar en una base, no tiene solución, ¿sí? Bueno, y sería lo mismo si, por ejemplo, Mm, el 4 prestó, ¿no es cierto? Y ujú. quedó en, no sé, más chica que el que se le va a restar, sería lo mismo. Sería exactamente igual, Ah, ok. sería igual. Vamos a suponer que el 4 es el que presto y yo acá yo justo tengo un 4, ¿sí? 4 Claro, menos 4. El 4 fue el que prestó, quedó en 3 unidades, ¿sí? No puedo realizar la suma, entonces no tiene solución el ejercicio, perfecto. ¿sí? Gracias, profe. No, por favor. Bien, y con eso terminábamos la parte de la progresión aritmética, para meternos de lleno a las sucesiones o progresiones geométricas. Y una sucesión o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término a sub n se obtiene multiplicando al término anterior, a sub n menos 1. Recuerden, a sub n menos 1 hace referencia al término anterior, ¿sí? No es que le resto una unidad al enésimo término, al a sub n, perdón, por un término r llamado razón. Ya todos conocemos que la r nos indica la razón. Ahora también ustedes ya saben que puede ser
reemplazado por la letra D, que es distancia. Cuando hablamos de razón o distancias, estamos hablando de la misma cosa. Entonces, para poder diferenciar entre una, en realidad, esto que le voy a decir ahora no quiere decir que sea así, porque puedo tener, le iba a decir que para poder diferenciar una razón, una progresión geométrica de una aritmética, tienen que ver si aparece la razón o aparece la letra D. No, es indistinto, ¿sí? Pero generalmente lo que ocurre a veces es que cuando estamos frente a una progresión geométrica, en lugar de aparecer la letra R, aparece la letra D, que es distancia. Por eso yo le digo, distancia o razón es la misma cosa. No se confíen en que si aparece la letra D, es una progresión geométrica, entonces puedo ocupar la fórmula de la progresión geométrica o puedo decir que esa situación problemática es una progresión geométrica. No, no se confíen, ¿sí? Entonces, pero generalmente suelen hacer eso, ¿sí? Cuando están frente a una situación problemática de progresión geométrica, le suelen poner la letra D o llamar distancia. En este caso, los ejercicios que ustedes pueden llegar a tener, o los ejercicios que van a tener, pueden ser cualquiera de las dos, con R o con D. ¿Sí? Puede ser una progresión geométrica o una aritmética, cualquiera de las dos. Bien, entonces, recordemos que la razón de una sucesión geométrica se denota por R, ¿sí? Igual que en la aritmética, y debe ser constante en toda la sucesión. O sea que esto de que debe ser constante en toda la sucesión, ¿qué significa? Que mi progresión va siempre, por ejemplo, si yo tengo vamos a suponer que tenemos 2, 4, y de ahí salta a 6. Entonces va de 2 en 2. A eso se refiere que la sucesión tiene que ser constante en la progresión. Bien. La sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica en R2. ¿Sí? De razón 2. Entonces, A sub 1 es igual a 2, porque hablamos de potencia de 2, la razón es 2, entonces A sub 1 vale 2. A sub 2, ¿cuánto va a valer? Y multiplico 2 por 2, ¿sí? Entonces 2 por 2, 4. A sub 3, ¿cuánto es? Al resultado que yo obtuve anteriormente, lo multiplico por la razón que es 2. 4 por 2, 8. A sub 4, ¿cuánto es? A 8 le voy a multiplicar la razón que es 2, que voy a obtener 16, y así sucesivamente. Bien. El término general de esta sucesión geométrica es A sub n igual a 2 a la n, ¿sí? O sea que, fíjense, de esta sucesión, si yo quiero saber el término general de esta sucesión aritmética, geométrica, perdón, va a ser A sub n igual a 2 a la n. Fíjense, 2 a la n, ¿sí? Recuerden ustedes cuando veíamos lógica que tenían que armar las tablas de verdad, se fijaban en la cantidad de proposiciones que tenían y utilizaban la base 2 a la n, ¿sí? En n colocaban la cantidad de proposiciones que tenían, y según la cantidad de proposiciones que tenían, era la cantidad de valores de verdad que iban a obtener. Acá, en este caso, ¿cómo funciona? Vamos a suponer que yo tengo una progresión geométrica yo quiero saber el término quinto, ¿sí? Y si yo sé que la sucesión está en potencia de 2, ¿sí? Si está en potencia de 2, yo sé que la razón es 2, ¿sí? Entonces, y yo digo, hay el valor de el quinto término, ¿sí? De la sucesión en potencia de 2. Utilizando el término general. El término general es este, A sub n igual a 2 a la n. Y si yo les pido que averigüen el término quinto, lo que van a hacer es poner 2 a la 5.
Y 2 a la 5 es igual a 32. Y evidentemente, fíjense en la progresión, yo el quinto término acá, a 16, si lo multiplico por 2, voy a obtener 32. ¿Se entendió esto? Es sencillo, es súper sencillo, pero como yo siempre digo, los ejercicios sencillos muchas veces nos complican el ejercicio. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, repasemos esta última parte. Si nos encontramos con un ejercicio donde me pide averiguar el término quinto de una progresión geométrica de potencia 2, sabemos que nuestra razón va de 2 en 2. Entonces, si quiero saber el quinto término, digo a sub 5 acá va a ser igual a 2 a la 5. 2 a la 5, 5 veces 2, igual a 32. Y ahí ya sacamos el valor del quinto término. Bien, siguiente. La razón de una progresión geométrica se calcula dividiendo términos consecutivos, ¿sí? De esa manera yo puedo saber cuál es la razón de una progresión geométrica. Y esta es la formulita. R va a ser igual a sub n más 1 sobre a sub n. O sea que, si yo quiero calcular la razón de esta sucesión geométrica, voy a hacer acá, R va a ser igual a sub 2 dividido a sub 1, ¿sí? Este sería el término siguiente y este sería el anterior. Eso me está indicando a sub n más 1. Entonces, R va a ser igual a sub 2 dividido a sub 1. ¿Quién es a sub 2? 5. ¿Quién es a sub 1? Perdón. ¿Quién es a sub 2? 15. A sub 1 es 5, entonces 15 dividido 5, 3. Y así con el siguiente. ¿Sí? Comprobamos con el siguiente, hacemos a sub 3 dividido a sub 2 y después hacemos a sub 4 dividido a sub 3. Y ahí vamos a saber que nuestra razón está siendo constante. En los tres casos me dio como resultado 3. Eso es cuando nosotros queremos saber, ¿sí?, la razón de una progresión geométrica. Entonces, si queremos saber la razón de una progresión geométrica, utilizamos esta formulita, que es el término siguiente dividido el término anterior. Bien. El término general en una progresión aritmética, el término general de una sucesión, perdón, o progresión geométrica, se calcula a partir del primer término y de la razón. Y la fórmula es esta, ¿sí? A sub n va a ser igual a sub 1 por r, o sea, la razón, la n menos 1. Si yo quiero saber el término general, vamos a suponer que tenemos esta sucesión geométrica, ¿sí? La razón de la sucesión es 3, ya la averigüé de antemano. Si no se sabe, entonces hacemos, si quiero saber, hago a sub 2 dividido a sub 1, ¿sí? A sub 3 dividido a sub 2, a sub 4 dividido a sub 3. Entonces, el término general de esta sucesión, una vez que yo averigüé de cuánto es la razón, va a ser la siguiente. A sub m es igual a sub 1 por r a la menos 1, entonces va a ser igual a sub n, 8, que es mi primer término, por 3, que es la razón, a la n menos 1. Ahora, vamos a suponer que yo quiero saber cuánto vale el término quinto en esta progresión geométrica. Entonces yo acá tengo hasta el término cuarto, 216.
Yo quiero saber el término quinto. Entonces voy a utilizar la formulita de la progresión, del término general de esta progresión geométrica. Y voy a decir A sub 5 va a ser igual a sub 1, que es el primer término que vale 8, por 3, que es la razón, elevado a la 5 menos 1. N menos 1, yo quiero saber el 5. En este caso, N vale 5, de resto una unidad. Entonces, 8 por 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta es 81. 8 por 81, 648. Esto es para calcular cuando esta fórmula, el término general, se utiliza cuando yo quiero saber el valor de un término y nos ahorramos de hacer todos estos pasos, ¿sí? Para eso sirven. Bien. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Se va entendiendo? Y las últimas Perfecto. formulitas, la suma de n términos. Si nosotros queremos saber la suma de los enésimos términos, para sumar los primeros n términos de una progresión geométrica, vamos a disponer de la siguiente fórmula, ¿sí? La primera es S sub n va a ser igual a A sub 1 por R a la n menos 1 dividido R menos 1. La segunda fórmula, S sub n, va a ser igual a A sub n por R menos A sub 1 sobre R menos 1. Y para saber la suma de todos o los infinitos términos, dice que cuando la razón de la progresión es R menor a 1, se pueden sumar todos los términos mediante la fórmula. La suma de infinitos términos va a ser igual a sub 1 sobre 1 menos la razón. Y estas serían las formulitas que emplearemos en los distintos ejercicios de una progresión geométrica. Entonces, recordemos que hay una manera de determinar, de saber si estamos frente a una progresión geométrica o una progresión aritmética. No recuerdo si alcanzamos a ver algunos ejercicios en la clase anterior o la anterior, donde tenían que probar si la progresión era geométrica o aritmética. Bien. Bien, chicos, esta teoría de la última parte no la tienen porque no se las he enviado. Quería Dirichlet, que ya tendríamos que haber comenzado viendo Dirichlet. No es difícil el método de cajas o el método del palomar o el de casillas, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas con Dirichlet. Ya me fui por el otro lado, como para ir adelantándoles un poco. Que nosotros tenemos que distinguir dos cosas, dos palabras claves para saber cuándo nosotros vamos a tener, para saber cuándo una división es por defecto o cuándo una división es por exceso en empleando el principio de Dirichlet, ¿sí? Eso nada más, hay dos formulitas sencillísimas. El resto es cuestión de poder distinguir si estamos en una división por defecto o una división por exceso. Cuando es por exceso, vamos a utilizar la formulita una formulita que se llama suelo y la otra que se llama techo. Son como dos barras, pero una está, por ejemplo, como una L así, que sería la del suelo, y al revés, que sería techo. Ya lo vamos a ver la clase que viene, es súper sencillo.
No hay mucho tampoco por ver el tema de Dirichlet, y Fibonacci también es súper fácil. Así es que bueno, hasta acá esto de hoy. Estoy en deuda con ustedes, tengo que enviarles ejercicios más esta parte de la teoría y nada, eso chicos. Yo les pido que cualquier duda que ustedes tengan, que revisen todo lo que tienen y todo lo que hemos visto hasta ahora, que tomen nota, y si tienen alguna duda que me pregunten, ¿sí? Están como muy silenciosos por ahí. La otra vuelta Axel me preguntó sobre la teoría y el ejercicio práctico. Yo he estado bastante complicado, pero sí les voy a enviar un trabajo práctico. Quería terminar de hacer un repaso general de esto. La idea era que pudiéramos ver por lo menos algo de Dirichlet. Tengo un práctico armado donde está incluido Dirichlet y Fibonacci, pero no quiero enviarles ejercicios que no hemos, de clases que no hemos desarrollado todavía. O se los podría enviar y hacer la parte de, toda la parte de lo que vimos hasta acá, y después ustedes agregarían Fibonacci y Dirichlet del práctico. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes me dicen, de última envío ese práctico o termino de armarles el que les estaba preparando. Pónganse a ver las clases, Lucas. Trata de ver las clases, entonces por ahí, para no perderte tanto, ¿sí? El parcial es el trabajo práctico evaluativo que les voy a terminar de armar. No hay parcial en la clase que viene. En la clase que viene vamos a continuar con Dirichlet y si podemos Fibonacci, ¿sí? Lean lo que han investigado sobre Dirichlet y Fibonacci. Entonces ya van teniendo una idea de qué se tratan las operaciones. No son complicadas. ¿Se entendió, Fede Carrasco? Bien. Lucas, no te vuelvas loco buscando por internet. Revisa los videos y apóyate en la teoría que yo les envié, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Como turco en la neblina. El resto, ¿todo bien entonces? Todo bien, profe. Bien, bien se va. Bueno chicos, entonces lo vamos dejando por acá y nos estaremos comunicando el martes que viene. Ya saben, si tienen dudas, pregunten, no se queden con las dudas. Y les envío el práctico, ¿sí? Les envío el práctico, ya veo por ahí, les termino de armar este que le estaba armando, y envío este, y envío también el otro donde está incluido Fibonacci y Dirichlet, ¿sí? Bueno, me alegro que les haya servido el repaso, chicos. No quiero lo que yo quiero es que nadie se quede con dudas, ¿sí? No se queden con dudas, traten siempre de estudiar, no para probar, ¿sí? No estudien para probar. De nada, David. Gracias a ustedes también. Bueno, que estén muy bien. Sigan cuidándose y hasta la clase que viene. O antes, el que se comunique antes. Nos vemos, chicos. Chao, profe, que ande bien. Chao, chao. Gracias a ustedes también. Nos vemos, Manuel.